Esa es la consecuencia de la guerra. Vemos que el siguiente sello y el otro son consecuencias naturales del segundo, que es la guerra que se dio con el caballo bermejo. Entonces aquí el caballo negro, tercer sello, se da la crisis de hambre en toda la tierra, donde todo cuesta pues caro, y estamos viendo que el salario de una persona apenas va a dar para comprarse un kilo de harina, ¿no? Un kilo de harina. ¿Eso era cuántos denarios? Un denario. Ok. Que el aceite y el vino no se dañaba. ¿Por qué no se dañaba el aceite y el vino? ¿Por qué no se dañaba el aceite y el vino? ¿Alguien recuerda? Porque es para gente que tiene dinero. Pero eso es representativo, no es aceite y vino, de verdad. Representa todos los artículos de plata, de dinero. Pues, no sé, póngale, no sé, un helado, póngale, no sé, en aquel tiempo, pues, eso va a ser más caro todavía. Eso no va a escasear, va a haber, pero quienes lo van a comprar solamente la gente de plata. Pero lo que sí va a escasear es la canasta básica, por así decirlo, ¿no? La alimentación básica es lo que va a escasear. Entonces va a haber mucha gente con hambre, va a haber una crisis ahí seria a nivel mundial. Lógico, a través de la guerra esta que se dio anteriormente. Podríamos ubicar en alguno de esos dos caballos la crisis financiera, un desplome financiero que provoque también obviamente la falta de dinero y crisis de hambre, donde el dinero no vale nada. Entonces puede haber todo el mundo está hablando de eso, no sé si han escuchado en internet, hablan de desplome financiero de las bolsas. Hay un temor globalizado en cuanto a eso, porque están esperando que se desplome. Dicen que tarde o temprano debería ocurrir un desplome. Bueno, ha ocurrido ya, no sé qué año fue, 2007 creo que ocurrió uno, en la época de las Torres Gemelas creo que ocurrió otro, décadas atrás ocurrió otro desplome más fuerte, una década así, de los 30, no recuerdo muy bien, pero han habido varios, pero esta crisis financiera que están esperando es mucho más fuerte, donde se dice que entonces todo el mundo va a estar obligado a usar una sola moneda o un solo sistema de pago, y ahí viene la marca de la bestia, ¿verdad? No habla Apocalipsis de algo financiero, por así decirlo, pero sí lo da a entender cuando te dice que con costo, con el salario de una persona vas a poder comprar algo, da a entender. Muchos creen que el desplome financiero está ahí presente porque justificaría totalmente el marcar a las personas con la marca de la bestia, porque es la única manera de comprar y vender con la marca de la bestia. Pero eso va más adelante. Apenas estamos aquí preparando el terreno, por así decirlo, de lo que va a ocurrir después. El siguiente sello es el cuarto, con el caballo amarillo, que después del hambre que sigue, la muerte. Entonces es una consecuencia natural de la guerra en el segundo sello. 25% de los seres humanos mueren acá. Entonces, si hoy son 7,000 millones de personas, el 25% anda por como 1,400 millones de personas van a morir. Apenas en el sello número 5, ¿no? O cuarto sello, perdón, el sello número 4. Ya tenemos el 25% de la tierra pues muerta, ¿no? Por hambre y por guerra y por todo lo demás. Que por guerra, hambre, mortandad y fieras. Esa mortandad puede ser de la misma muerte de la gente, de la guerra, puede ser de virus, bacterias, algo que suceda en el planeta, problema también de clima mezclado con todo esto, ¿verdad? Y el hambre, que es lo natural. Entonces la muerte es de un 25%. Por si no saben, ya la mitad de la gran tribulación, o sea, ya empezando la gran tribulación a la mitad de los 7 años, ya murió el 50% de todo el planeta, de los seres humanos. Entonces la gran tribulación, si nos quedamos con 7,000 millones, pues va a haber 3,500 millones de habitantes, la mitad. Ya la gente ha muerto por todas las catástrofes que todavía nos faltan ver. Ok, el quinto sello, vimos el quinto sello, ¿verdad? En el quinto sello aparecen debajo del altar de Dios los mártires. Un conjunto de gente ahí de toda. ¿Quiénes son? Bueno, son los que salieron de la gran tribulación, se les dice.
Y esta gente clama a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre sobre los que moran sobre la tierra? O sea, estas personas le piden a Dios debajo del altar, muy representativo, como una ofrenda, le piden a Dios una especie de venganza. Les dicen: ¿hasta cuándo vas a tardar? ¿Cuánto más tiempo vas a tardar? Una forma de decirle: hazlo ya. O pues nosotros como cristianos no nos vamos a vengar. Yo no veo que ellos estén haciendo algún mal como cristianos. Le están pidiendo a Dios que Él lo haga. La venganza es del Señor, ¿verdad? Te le están diciendo a Él: ¿hasta cuándo? Eso llama mucho la atención porque significa que pasaron por mucho sufrimiento para poder hacer eso debajo del altar, ¿no? Son almas, no son personas resucitadas. Y esta visión y este ejemplo nos da a entender de que cuando uno se muere, no queda uno dormido. Como hay gente que dice: los que se mueren van a dormir, ¿verdad? Es decir, quedamos como durmiendo en un estado donde ya no estamos conscientes y de repente nos despertamos en una resurrección. No, aquí está diciendo que los que murieron suben arriba. En este caso subieron a un lugar que es el altar en el cielo, cerca del trono, en algún lugar alrededor del trono, pero todavía no es el trono, es el altar. Recuerdan que este altar, no sé si lo ven acá, ¿no? Aquí se ponía en el tabernáculo en el desierto, se ponían los corderos, pues, y los bueyes y todo. Y aquí se mataba, el sacerdote lo mataba y la sangre corría por todo el altar. Este es muy representativo. Y que eso era el atrio del tabernáculo, o sea, la parte exterior. Después del altar seguía la piscinita donde se lavan las manos y los pies, el lavacro con espejos en el fondo, ellos se veían ahí. Y después de eso seguía el lugar santo, en la tienda ya, propiamente en la tienda, el lugar santo. Y después más adentro el lugar santísimo. ¿Y el trono de Dios dónde está? En el lugar santísimo. ¿Y esto dónde está? Apenas empezando el tabernáculo, en el atrio afuera. Entonces, esto todavía está en el atrio, esto no está en el trono, están en el atrio. Y desde el atrio ellos le dicen al Señor, que está en el lugar santísimo: ¿hasta cuándo vas a tardar? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y digo, ¿por qué piden eso? O sea, ¿por qué lo hacen así? La única explicación, a menos que yo le encuentro, es que esa gente sufrió demasiado. Entonces, en los sellos que acabamos de ver, comenzó a suceder eso. Suponemos que es a partir del sello número 2 o de repente en el sello número 1. Pero comenzó a suceder pues la persecución de los cristianos y la predicación del evangelio también, porque había bastante gente aquí. Ellos piden entonces que el Señor se mueva, ejecute su venganza, y el Señor les dice de que se esperen hasta que se complete el número de los consiervos y los hermanos de ellos que todavía han de ser muertos, así como ellos murieron. Van a tener que esperarse que terminen de morir en la tierra lo que todavía faltan por morir. Es decir, en los próximos sellos. En el sello número 6 7, y lo que siga, ¿no? 6, 7 y todo lo demás hasta que suceda en el Apocalipsis otro evento en el cual aparezcan ya todos otra vez. Y si aparecen más adelante, pues ahora no sé si lo vamos a ver hoy, pero vamos a ver que se aparecen más adelante ya toda esta gente. Ahora, a esta gente se le llaman los santos de los mártires o los santos del Apocalipsis. Algunas personas dicen es la iglesia, pero no puede ser la iglesia. ¿Por qué no puede ser la iglesia? Porque son mártires. O pues entonces diríamos, no, que toda la iglesia, si no creemos en el arrebatamiento, que toda la iglesia va a pasar la tribulación, y que entonces todos los que estemos vivos vamos a morir como cristianos. Y no creeríamos que entonces que el Señor va a salvar a la iglesia, no creeríamos lo que se le dijo a Filadelfia, no creeríamos lo que dice en otras partes de la Biblia, que dice que el Señor no va a aceptar su ira sobre los que son de su pueblo, sino que los va a salvar. Ya vimos algunos versículos ya que tienen dudas sobre eso. Habría que entrar ya en otro tema de el arrebatamiento. ¿Es real o no es real? ¿Es un invento o no es un invento? ¿Es bíblico? ¿Hasta dónde es bíblico? ¿Qué otras posiciones hay?
ya sería otro estudio, aunque hemos hablado creo que lo suficiente para eso. Pero alguien podría tener todavía alguna laguna y pensar que de repente no va a haber arrebatamiento. Entonces, yo no creo, estoy a favor del arrebatamiento, no porque quiera salvarme el pellejo, claro que lo que quiero salvar, pero no tanto por eso, sino porque lo veo totalmente bíblico en comparación a la otra opción de que no vamos a ser salvos en el arrebatamiento. Muchos de ellos se basan en que la trompeta que dicen en el arrebatamiento es la última trompeta. Entonces, como es la última trompeta, es la trompeta número 7, porque aquí hay 7 sellos. Después de los 7 sellos, 7 trompetas. De cuando se toque la trompeta número 7, es el arrebatamiento. Pero no es cierto, porque la trompeta número 7, quien lo toca es un ángel, eso ya lo vimos. Mientras que en el arrebatamiento, quien toca la trompeta, ¿quién es? Es Jesucristo. Porque dice, y él mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de trompeta, él mismo. Y lo dice claramente, él mismo. Y pudo haber dicho, y él, con voz de mando, pero ¿por qué le agregaron ahí él mismo? O sea, como para darnos seguridad de que es él el que lo va a hacer. Mientras que allá, más adelante en la tribulación, pues quien lo hace son ángeles, porque son 7 ángeles con 7 trompetas, que estar tocando cada trompeta y sucede un evento y otro evento y otro evento de los juicios de Dios. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Muertos a causa de la palabra de Dios, claman justicia y se esperan ahí, les dan vestiduras blancas, ¿verdad? A ellos se les da vestiduras blancas para que se queden esperando. Ahora, esta gente no es la iglesia, entonces. ¿Saben por qué? Otra razón. Porque ¿saben cuándo van a resucitar estos personajes? ¿Alguien tiene una idea? Así, que pueda batear o sepa. ¿Sabe cuándo van a resucitar ellos? Está en la Biblia, está en Apocalipsis cuándo van a resucitar. ¿Alguien sabe? Merece un regalo, un premio para alguien que pegue. No. ¿Cuándo? No. ¿Ah? No. No pega, no pega. No. ¿Ah? No. Casi caliente. Después de los 1000 años. Después de los 1000 años. O sea, ¿qué es eso de los 1000 años? Bueno, viene Jesús. Está el juicio, la gran tribulación. Viene Jesús, pero viene con la iglesia, señores. Yo no viene con ellos, porque ellos no resucitan. Sí, viene Jesús con su ejército y con vestidos blancos, y todo es lino fino y blanco. O sea, es la iglesia la que viene con su ejército. Tal vez vengan ángeles, seguramente, posible. Y no vienen a pasear, vienen a pelear. Él viene a pelear y también su ejército. Por eso somos guerreros. No solamente porque vamos a venir a pelear, sino que de acá tenemos que estar peleando. Que son los guerreros del Señor. Te bajan, están en la tierra. Israel está quedando acá. Entonces baja el Señor, salva a Israel, lo salva. Son los únicos que tienen oportunidad en ese momento. Ya los gentiles que tenían que ser salvos se salvaron. O sea, ya el número se completó acá de los gentiles. Estos son gentiles de todas las naciones. Si hay judío por acá, pues es porque aceptó a Cristo. No es que no pueda haber un judío, pero en general los judíos son muy pocos. Los que aceptan a Cristo son muy pocos. Sí. 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 Sí, van a ser juntos. Esos son los que estamos esperando, o están esperando, mejor dicho. Por eso falta la historia. Ahí mismo dice, no hay que esperar porque faltan otros. Ahí mismo lo dice. Estamos claros, ¿verdad? Pero son en otros eventos, van a morir en otros eventos. Sí. Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento primero. Y usted no pasa por eso. Que salva, solo sea fiel hasta el final. Si no es fiel hasta el final, se queda. Usted va a tener que ver qué hace usted si usted está por acá. Espero que no, hermana. Sea fiel hasta el final. Ok, ¿dónde voy, mis amados? Ok, lo interesante es lo siguiente, hermanos, de esto, porque esto nos llama a pensar
a pensar y ver cómo resolvemos esto. ¿Qué piensan ustedes también? Porque aquí se vale todo, aquí se vale pensar, todos podemos pensar, ¿no? Estos no son la iglesia. Está claro que no son la iglesia, porque ahí lo vamos a ver, que ellos resucitan después de los 1000 años. De cuando viene Jesús, viene a instaurar 1000 años en la tierra. Pero viene ¿con quién? Con la iglesia. Adivine cuándo se va a casar Jesucristo. ¿En qué época, en qué momento se va a casar con la esposa? Porque va a haber un casamiento. En el proceso, cuando los juicios se están dando en la tierra, se casa la iglesia en los cielos. Entonces ellos no son la iglesia. ¿Israel es la iglesia? No, porque ¿dónde está Israel? Abajo todavía incrédula. Mientras el Cristo se está casando con la iglesia, Israel está abajo incrédula. Y los que mueren en la gran tribulación por no ser cristianos fieles y verdaderos, no forman parte de la esposa del Cordero. Es decir, los que se van con Cristo ahora tienen un privilegio que los demás no van a tener. Usted puede decir, pastor, pero Dios puede agregar estos a la iglesia después. Pregunto, ¿quién se casó? Puede hacer, Dios puede hacer lo que le la gana, pero ¿quién se casó con la iglesia? Ellos no se casaron. ¿Va a haber un segundo casamiento? Está extraño que haya un segundo casamiento. Los habitantes de ¿por qué? Porque los pudo haber resucitado antes de los 1000 años y no los resucitó antes de los 1000 años. Y los que habitan la Nueva Jerusalén son la iglesia, o sea, los únicos. Allí no habita nadie más en la Nueva Jerusalén. El resto, ¿dónde está habitando? Que no es la iglesia. En las naciones que van a ver ahí. Okay. Entonces me llama la atención lo siguiente: ¿qué va a pasar con esta gente? Con los santos, porque son santos, con los santos de la gran tribulación. Si no son la iglesia, porque no parece que sean la iglesia, entonces mi pregunta es hacia mi persona y hacia ustedes, pues la exterioro, la comparto. ¿Quiénes son esa gente? Entonces, ¿qué va a hacer esa gente? ¿Van a estar No, todavía no. ¿Van a resucitar cuándo? Después de los 1000 años. Te resucitan. ¿Y qué va a pasar con ellos? No dice. La Biblia no dice qué va a pasar con ellos. Entonces yo tiro la pregunta: ¿qué va a pasar con ellos? Tampoco dice qué va a pasar con Israel. Solo dice que cuando Él venga, Él va a salvar a Israel, porque se van a arrepentir. Otros no se van a arrepentir, pero mucha gente se va a arrepentir. La gran mayoría de Israel se va a arrepentir. Pero no dice qué va a pasar con Israel, porque ya Israel no es la esposa del Cordero. Entonces, si estamos usando la interpretación natural que les hablé la semana pasada, si estamos usando la interpretación natural, textual, lógica, racional, es como yo le estoy diciendo los eventos. Si usted está usando o va a usar otro método de interpretación alegórico, simbólico, entonces usted se inventa su apocalipsis, su interpretación. Entonces de ahí salen cualquier cantidad de cosas elevadas. Por ejemplo, ¿qué creen muchos de los que creen en el simbolismo y no creen en lo natural ni en lo textual? Porque dicen, esas cosas no van a ocurrir. No, eso no es cierto. Eso no es posible que ocurra, porque vamos a ver cosas raras, vamos a ver cosas increíbles, como que no nos cabe en la mente humana que eso va a suceder en la tierra. Pero yo les voy a dar, espero que hoy, una pincelada de una prueba de que sí puede ocurrir lo que dice la Biblia que puede ocurrir científicamente, o con hechos que se prevén por la ciencia. Bueno, okay. Entonces la gente que interpreta alegóricamente o simbólicamente, por ejemplo, dice, el caballo negro, ¿cuál sello es ese? El caballo negro, el cuarto, el tercero, sí, porque el otro era el amarillo, ¿verdad? El tercer sello. Ok, el caballo negro, ¿qué es el caballo negro? Hambre. Es hambre, ok.
¿Te sabe qué dicen los que son creen en la parte simbólica, alegórica? Que es negro porque es escasez de petróleo. Te va a haber una crisis mundial de petróleo que hace que entonces, pues ahí sube la gasolina, ¿qué pasa? Porque no hay petróleo. Sube todo. Y si no hay petróleo, pues ¿cómo? A pata, ¿no? ¿Ah? Bueno, no sé, pues si viene mañana, no, creo que hasta eso sufre también, porque el petróleo creo que se ocupa. Tendríamos que andar en carros de plasma o en carros de agua, H2O, o de hidrógeno. Carros de hidrógeno o carros eléctricos, pero que no requieran gasolinas, que ya existe algo de eso, ¿verdad? Pero bueno, ese es lo que dicen ellos, ¿verdad? Claro, ya están viendo que existe ya tecnología para que los carros, entonces ya uno de los que creían que el caballo negro era el petróleo, ya están cambiando la historia por otra. Entonces, ¿ves? Eso es un ejemplo pequeñito, y así hay cada inventada que se dan los alegóricos y los simbólicos. Al menos yo no apruebo, al menos yo creo que es un gran error irse por una interpretación de ese tipo así. Por eso uno se define: ¿le voy a creer a la Biblia lo que dice, sí o no? Tal y como lo dice, sí. Entonces yo no creo que Dios se ponga a decir cosas para que nosotros no entendamos nunca lo que quiere decir. De parte que dice que lo leamos el libro. Entonces yo creo que Dios es cuerdo, y creo que Dios quiere que sepamos, claro. Le pone, como le dijera yo, un asunto de misterio y de revelación para que nos esforcemos en estudiar la palabra, como para tentarnos de buena manera, ¿verdad? Como para desafiarnos. ¿Sí me explico? No creo que Dios pues quiera ocultarlo, pues entonces ¿para qué sacó Apocalipsis? Si lo quería ocultar. Entonces quiere dárselo y revelarlo a las personas que quieran entenderlo. Pero para querer entenderlo tienen que demostrar que quieren entenderlo, y van a ser buscadores de la verdad, buscadores de lo que no entienden, para que lleguen a entender. Entonces es lo que yo creo. Entonces por eso yo estoy a favor de esa interpretación que es natural, así se llama, pueden buscarla. Hay 4 tipos de interpretación, hasta 5 tipos de interpretación del Apocalipsis en metodología. Yo creo en la natural y en la futurista. ¿Qué futurista? Que todavía no ha ocurrido nada, porque falta el arrebatamiento. Hay gente que cree en la parte textual, pero cree no en la futurista, en la preterista, que ya pasó. Dicen, por ejemplo, que la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial está entre los sellos estos que pusieron acá. Bueno, esa es la preterista que ya pasó, del pasado. Pero yo no puedo creer eso. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento no ha ocurrido. Y en el capítulo 4 vimos a Juan siendo arrebatado al cielo, representando casi que a la iglesia. Y vimos a Filadelfia, que se le promete el arrebatamiento. Y vemos a la Odisea como entrando, yo diría que es la iglesia apóstata, la que entra en la gran tribulación. Ahora, deja de ser iglesia. ¿Sí me explico? Ahora, otra cosa, ¿por qué creo también que todo esto tiene lógica? Porque a partir del capítulo 4 se acabó el nombre de la iglesia. No existe en el Apocalipsis el nombre de la iglesia. Empezó hablando de la iglesia desde el principio, pero de repente cuando Juan es raptado para arriba, la palabra iglesia desaparece. Desaparece en el capítulo 4, desaparece en el capítulo 5, desaparece en el capítulo 6, desaparece en el capítulo 7, en el 8, en el 9, en el 10, en el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, y de repente aparece en la voz del Cordero. Entonces, hay un silencio con la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque él ya juzgó la iglesia. ¿Cuántas iglesias eran? 7. Él ya las juzgó. Recuerden que él estaba caminando entre los candelabros de oro, juzgando las iglesias. Él ya los juzgó. La iglesia ya fue juzgada. Y que siempre el juicio iba a empezar por la iglesia. Eso lo dijo Jesús siempre. Entonces, el juicio ya empezó ya lo hizo, ya empezó por nosotros el juicio. Pues ya lo está haciendo, pues. Todavía lo sigue haciendo el juicio. Cada uno va a ser aprobado o desaprobado. De la iglesia muchos se van para el infierno, porque muchos van a ser falsos cristianos.
Y otros, si todavía estamos en la Odisea, y si están vivos, pues otros se quedarán, pero ya dejaron de ser iglesia cuando se quedan. Porque lo que se va es iglesia, aunque tengan nombre de iglesia. ¿Sí me explico? ¿Eh? Por eso yo puse la Odisea como que entraba para allá. Pero si somos estrictos a como lo piensa Dios, ya no es iglesia lo que entra en la gran tribulación, es apostasía. Obviamente que van a haber iglesias evangélicas y todo lo demás, pero y va a haber una cosecha, claro que sí. Gente se va a arrepentir. Ahora, mucha gente, ¿por qué se va a arrepentir? Porque va a ver que el Apocalipsis fue realidad, que lo que le dijeron en su iglesia de que iba a haber un arrebatamiento fue realidad. Entonces van a entender que realmente está ocurriendo lo de los sellos. Entonces mucha gente se va a arrepentir a partir de eso. También, ¿por qué se van a arrepentir? Porque mucha gente van a ser predicadores, se van a levantar predicando, diciendo que están en la época de la tribulación. Y también van a haber 144,000 predicadores que no hemos hablado. Entre un rato vamos a hablar, hoy o la otra semana, que son los 144,000 sellados que van a predicar sobre toda la tierra. Y además van a haber 2 testigos especiales, que unos dicen que es Elías y Moisés. Bueno, no sé quiénes serán, pero esos 2 testigos van a predicar y van a hacer grandes milagros para que la gente se convierta. Es decir, el Señor está usando el evangelio otra vez en la gran tribulación, el mensaje otra vez de salvación en la gran tribulación, y los está reventando con juicio tras juicio espantosos para que se arrepientan casi que a la fuerza. Pero aún así van a ser mucho más los que no se arrepientan de los que se arrepientan. Sin embargo, van a ser multitudes las arrepentidas, las salvadas en la gran tribulación. Mucha gente se va a salvar en la gran tribulación. Pero no es fácil salvarse, entiéndanlo. El hecho que sea mucha gente no significa que es fácil salvarse en la gran tribulación. Es fácil salvarse hoy, no es fácil salvarse allí, porque allí te va a costar todo. Persecución, hambre, desnudez, todo. Hasta el punto que si llegas acá, vas a tener que clamar con tu dolor, con el dolor de tu alma, vas a tener que clamar por venganza de la sangre que fue derramada o que derramaste en la tierra en ese tiempo. Y yo no quiero ver eso ahí. No quiero ver lo que viene. Lo que hemos visto hasta ahorita es fácil, bonito entre comillas. Lo que viene es espantoso. Yo no quiero estar allí. Listo. No sé si me da a entender, hermanos. Nada más tengo esa interrogación que se las comparto. ¿Quiénes son esta gente? Ya no son la iglesia. ¿Y quiénes son Israel entonces? Recuerdan que Israel rechazó a Jesús, ¿verdad? ¿Quién era la esposa? ¿Era la iglesia o era Israel? Israel. ¿Quién fue el pueblo escogido? Israel. ¿Qué pasó con el pueblo escogido? ¿Le dio la espalda a quién? En el Antiguo Testamento, sin hablar del Nuevo Testamento, ¿cómo se comportó el pueblo escogido en el Antiguo Testamento? ¿Mal o bien? Mal. ¿Le dio la espalda al esposo en el Antiguo Testamento? Sí. Bien, envían ahora al propio novio, lo envían, ¿y qué le hacen al novio? Lo matan. Ok. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el papá, que es el que organiza la boda? Dice, no. Ahora le doy a mi hijo, le voy a dar una esposa diferente porque esta me rechazó al novio y se lo dio a los gentiles. Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Israel está por promesa, correcto, porque Dios todavía mantiene su promesa y la va a seguir manteniendo hasta el final, pero ya no está, porque el pacto lo rompió Israel. O sea, no era obligatorio para Dios hacer eso, porque el pacto fue roto por Israel. O sea, Dios no está obligado a salvar a Israel, pero lo va a hacer por amor a Abraham, solamente por eso. Solo por amor a Abraham, El pacto ya lo rompieron ellos. Recuerde que nosotros somos los injertados, el Israel espiritual. Y si usted estudia Pablo, todas las epístolas de Pablo dice lo siguiente: no es israelita el que es circuncidado en el prepucio. ¿Han leído eso? Es israelita el que está circuncidado. El verdadero israelita es el que se circuncida en el corazón.
y ¡plá! Y se lo sapió a todo Israel completo. El mismo Pablo. En otra parte dice, ¿desechó Dios a su pueblo Israel? No, porque no lo ha desechado. Pero como esposa sí. Como esposa sí. Ok, eso de alguna manera le llaman a algunos que no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. No es que yo esté de acuerdo totalmente con esa teoría, pero tiene que ver un poquito con algo que se llama la teoría del reemplazo. Es decir, que la iglesia reemplazó a Israel. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero en parte sí estoy de acuerdo. Porque me lo demuestran las profecías y me está mostrando Apocalipsis. No se ve Israel. Porque ¿por qué lo deja Israel de último? Ahora, ¿pudiera casarse el Señor otra vez? Pues está bien. No soy celoso. ¿Ah? ¿Usted sí? ¿Por qué? No, y no quiere que envidiosa. No quiere que otros, no quiere que compartiera al esposo. No, claro. Usted le va a decir, Señor, tú dijiste un solo hombre y una sola mujer, así que no puedes hacerlo. Va a tener que ponerle el reclamo allá, si acaso se le ocurre al Señor hacer eso. Y el Señor te va a decir, yo hago lo que me dé la gana. Te va a decir, cállate. No sé. Vea que eso genera discusión teológica, ¿verdad? Puntos teológicos, y eso llama la atención porque son cosas que yo no puedo asegurarle a usted nada, pero sí les puedo compartir estas inquietudes que son muy interesantes y que yo mismo me hago la pregunta. Si usted me encuentra una respuesta, me ayuda, por favor, me ayuda a mí a tratar de entender. Tal vez usted tiene una respuesta para esto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes son esta gente entonces? Obviamente son los santos de la gran tribulación, y eso ya lo sabemos, pero si ya no son la iglesia. Porque la iglesia va a estar 1000 años acá, ¿verdad? Y va a reinar la tierra. Recuerda que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces va a mandar a sus emisarios a reinar la tierra. Pero no todos estarán reinando. Estaremos en la ciudad central. Y dice que no se cree que una vez al año. ¿Cómo es que dice? Que de vez en cuando vendrán de las naciones a la Nueva Jerusalén para ser sanados en el río que hay allí de sanidad. ¿Han visto el río que sale del trono? ¿Ah? Para ser sanados vendrán. Pero los que estamos viviendo, los residentes de la Nueva Jerusalén, es usted y yo, mi amado. O sea, qué privilegio tan grande que tenemos sin pasar por la gran tribulación. Por eso la salvación es por gracia. Hoy, ya en la gran tribulación no es por gracia. Te tienen que quitar el cuello. Hay otros que dicen pues que la bestia y toda esta gente que va a matar a los cristianos son los musulmanes, porque son los que están degollando a todos los cristianos. Va. Entonces son ellos los que, no sé, no sé, no puedo decirle, yo no puedo asegurarle, porque dicen que el anticristo va a ser un musulmán. Entonces hay diferentes formas de pensamiento e interpretación. Habría que estudiarlo muy bien. Lo que sí dice en la Biblia que el anticristo va a tener descendencia israelita. Puede ser que sea musulmán con descendencia israelita. Puede ser que sea lo que sea, que no sea nada con descendencia israelita, ¿verdad? Pero tiene que tener descendencia israelita. Dice que no va a seguir la religión de sus padres. O sea, que significa que sus padres de alguna manera fueron israelitas, porque para ser aceptado como el Mesías, que lo van a aceptar al anticristo como Mesías, tiene que tener sangre que venga de Israel. No pura, pero tiene que tener. Por eso dicen que es medio gentil y medio judío, pues el anticristo. Y que viene de un país de la antigua Imperio Romano. Sexto sello. Faltó una música aquí para el sexto sello. Este es un sexto sello, es espantoso. Este sexto sello sí es espantoso. Este sexto sello, si yo me tengo que quedar, me quedo hasta el quinto si quiere, pero hasta el sexto no. Aquí, el sexto sello. En el sexto sello ocurren muchas cosas. Entonces parece esto como película, el sexto sello. Versículo ¿qué? 12.
capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo, ¿qué es lo que hubo primero? Un gran terremoto. O sea, no es un terremoto, es un gran terremoto. Ok, un terremoto fuerte ahorita, por ejemplo, anda por niveles 9, ¿no? 9 punto, el de Chile creo que fue uno de los más altos, no hace muchos años. Y que no sucedió mucha más gran cosa, pero fue muy fuerte. 9.2, 9.4, no recuerdo por dónde anda. O sea, cuando aquí dice es un gran terremoto, pues imagínense ya niveles mayores, ¿verdad? No puede ser 9 ni 10, tiene que ser por unos 15, por ahí o más. ¿Por qué unos 15 o más? Yo lo sé por qué unos 15 o más. Porque lo que va a suceder acá es una serie de eventos. Vea lo que va a suceder por el terremoto. ¿Dónde vamos? Versículo 12. Ok, y este terremoto es mundial, es otra cosa. Este terremoto no es en un país. Este terremoto es en todo lugar. El terremoto. Con la misma intensidad en todo lugar. Aquí está feo el asunto. Seguimos. Vamos a imaginar qué podría ser. Yo traigo información sobre esto. Y hubo un gran terremoto y el sol, vea después que pasó del terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Ok, entonces eso no son eventos separados. Yo no creo en eventos separados porque es el sexto sello y todo va junto. Porque yo estoy interpretando de forma natural, textual, porque es lo lógico. ¿Sí me explico? ¿Me estoy explicando? Está contando una historia aquí. Recuerden que si interpreto textualmente, naturalmente, significa que el tercer sello no lo pongo no va a ser en el evento cronológico, no va a ser el primer evento. El sexto no va a ser después de las copas, porque hay gente que se le ocurre. Ustedes se ponen a reír, hay gente que se puso a reír cuando yo hablaba de estas cosas, pero es que así suceden con los libros de interpretación. Entonces ponen el sexto sello y dicen el sexto sello va a ocurrir al final de la tribulación. No, porque al final de la tribulación va a ocurrir otro terremoto espantoso. Son 2 terremotos en la gran tribulación. Y este terremoto, junto con el otro terremoto, que es también sumamente espantoso, no son los mismos a mi modo de ver, son totalmente diferentes. Uno se da en el derramamiento de las copas de la ira y otro se está dando ahorita en el sexto sello. No me diga que es el mismo. Entonces, ahí es donde entonces la falta de lógica se pierde. Entonces ya no están interpretando naturalmente ni textualmente. Vamos a creerle a la Biblia. Dice que en el sexto sello, y el sexto es después del quinto, y el sexto es antes del séptimo. Y ahí está. Y después de esos que siguen, las trompetas, 1, 2, 3, todo está en orden. ¿Por qué me tengo que saltar los eventos y comenzar a pensar idioteces y enredar todo? Porque si hacen eso, entonces puedo hacer eso con el segundo sello, con el primero. Entonces, por último, no sé cómo se entiende el Apocalipsis, porque Dios es irracional a la hora de presentar el Apocalipsis para que nosotros lo podamos entender. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, después del gran terremoto, ¿qué pasa entonces? El sol se pone negro como tela de silicio. Okay, ¿por qué se puede poner negro el sol después de un gran terremoto? Gran terremoto. Obvio, ¿verdad? ¿Qué pasa en el día? Que con el sol no se ve. Se puso como tela de silicio, no se puede ver. ¿Por qué no se puede ver? El polvo. ¿Y qué más? Solamente polvo después de un gran terremoto. ¿Qué ocurre en los terremotos? ¿No han visto lo que ocurre? ¿Qué hay? Incendios, humo, explosiones. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con el cielo? Está negro totalmente. Y si un cataclismo mundial, que es un terremoto mundial, ¿qué va a ocurrir? Todo negro, toda la atmósfera. Okay. ¿Y qué pasa cuando dice que la luna se pone como sangre? ¿Cómo se explicaría eso? ¿Sí? A ver. Correcto, muy bien. Correcto, muy bien, hermano, estás bien informado.
Muy bien, tienes razón, ¿verdad? No quería llegar hasta allí porque es parte de una sorpresa. Pero sí, pero pensémoslo más simplísticamente. Tiene razón lo que él dice, que eso pasa. Porque sucede que la Tierra ha perdido su eje magnético. O sea, el norte ya no es el norte. Ya el norte está desplazado como 10 grados. ¿Sabían ustedes eso? Y eso hace los últimos años, ha pasado eso de 20 años para acá. Y cuando perdió la Tierra su eje magnético, su posición correcta, perdió el poder del magnetismo. ¿Sabe usted eso? Que la Tierra tiene menos magnetismo y que el eje está torcido. En otras palabras, ahí vienen qué va a pasar si se sigue torciendo. Porque dicen que se está torciendo, se sigue torciendo, se sigue torciendo, se sigue torciendo. ¿Qué pasa si se tuerce a un punto tal que ocurre? ¿Qué ocurre? Los que saben de física y vieron imanes. ¿Qué ocurre? Lo que es norte ya no es norte, se convierte en sur. Y lo que era sur se convierte en norte. Es decir, el magnetismo da vuelta total. Los polos, se llama inversión de los polos magnéticos. Y es un temor hoy de los científicos, un temor real, que ocurre cada tantos miles de años en la Tierra, la inversión magnética. Y que es posible, debido a que se está haciendo eso así, que no saben en qué momento puede ocurrir una inversión de polos magnéticos. Nosotros vivimos por el magnetismo, pero no sé si no sabían eso. Todo está relacionado. La vida en la Tierra depende de todo. Es un círculo. Unos dependen de otros, todos dependemos de otros. Los animales dependen de nosotros dependemos de los animales. Las plantas dependen de nosotros dependemos de las plantas. El sistema, el aire, todo está relacionado, fríamente calculado en un equilibrio perfecto, juntamente con el magnetismo de la Tierra. Por los polos magnéticos y la Tierra, y no sé por qué pasamos por ese lugar. Entonces la luna se pone roja. ¿Por qué se pone roja? Porque de por sí, al ponerse oscuro el sol, pues obviamente los rayos solares, pues al reflejarse a través de la luna, generalmente son rojos. Entonces, igual que las lunas de sangre de ahora, pero obviamente que no es por el efecto, es diferente el efecto por la razón, pero una de ellas es esa. Y la que tiene más pegue, como dice por ahí, es la que acaba de decir Giancarlo. Pero hay diferentes formas en las cuales la luna se puede poner roja. Entonces tiene lógica, ¿no? Seguimos. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Vea, un solo sello. Y yo no creo que esto es 5 años después, ni 30 días después.